fueron las fotografías que más se utilizaron. Aquí he puesto algunas. Vamos a ver fotografías son fotografías bastante malas. Yo entonces era bastante mal fotógrafo, luego he aprendido un poquito, pero bueno, eran fotografías del funeral, el féretro de Ignacio Ellacuría, el féretro de tu hermano, Alicia, el momento en que los féretros de los jesuitas ya son colocados en sus nichos. En la homilía con el arzobispo Rivera, la tumba de Óscar Romero, alguna fotografía de periodistas asesinados justamente unos meses antes. Esto fue un periodista salvadoreño, un sonidista de la cadena del canal 13 de la televisión salvadoreña, que fue asesinado justo el día de las elecciones que ganó Cristiani. El funeral de este periodista, el asesinato de uno de mis mejores amigos, el holandés Conor Lagro, periodista también que trabajaba para diferentes medios internacionales. La campaña electoral del 89, aquí vemos a la esposa de Cristiani y al criminal de guerra Roberto Dawison, vinculado totalmente al asesinato del arzobispo Romero, y a su izquierda se encuentra el coronel Ochoa, que era uno de los más intransigentes miembros de la dirección de ARENA, Alianza Republicana Nacionalista. Campaña electoral de Cristiani, Ochoa. Algunas imágenes de aquella época, donde los autobuses eran parados por el ejército, soldados, paisaje. Son todas imágenes tomadas entre el año 88 y el año 92, un año antes del asesinato de los jesuitas y el fin de la guerra. Esto es un pueblo que fue muy golpeado por la violencia, Chuchitoto, donde había cada día combates prácticamente. Como decía antes Arantxa, yo empecé a trabajar en Centroamérica porque cuando era un joven estudiante de periodismo, tenía 22 años, me integré en uno de los equipos de Amnistía Internacional que había en España. Eso fue en enero de 1983, cuando en aquellos tiempos en España había 500 socios de Amnistía Internacional solamente, ahora hay 70.000. Y estando en Barcelona estudiando periodismo, no solamente me hice socio de Amnistía, sino que me integré en uno de los grupos de adopción, y el secretario del grupo me pidió que yo fuera el encargado de leer los informes que llegaban de violaciones de los derechos humanos de dos países de Centroamérica, El Salvador y Guatemala. Y recuerdo que el primer día me dio 2 tochos así de gordo y me dijo, dentro de 2 semanas me los traes resumidos. Yo me los leí y me quedé con la boca abierta de las brutalidades que llegué a leer, tanto en El Salvador, pero muy especialmente de Guatemala. Cuando acabé periodismo en el año 84, mi primer viaje post-universitario fue ir a El Salvador, a Guatemala, para ver con mis propios ojos si lo que contaban aquellos informes era verdad o era mentira. Y evidentemente me di cuenta de que al menos en Guatemala no solamente era verdad, sino que la realidad era todavía más brutal de lo que contaban los informes. Bueno, imágenes de protestas en la calle de El Salvador, guerrillas. Estamos antes hablando de la comida, de que era muy curioso. En El Salvador era muy fácil trabajar como periodista, a pesar de que había listas de periodistas amenazados de muerte por los escuadrones de la muerte, y no jugaban. Si estabas en la lista te podían matar en cualquier momento, pero era muy fácil porque había mucha prensa americana y evidentemente las Fuerzas Armadas salvadoreñas eran muy permisivas con el trabajo de los periodistas. Te amenazaban, pero te dejaban trabajar. Entonces era como muy curioso, tú tenías que ir al comité de prensa de las Fuerzas Armadas para pedir permisos para ir a las zonas conflictivas. Entonces de repente le decías, quiero ir a San José de las Flores. Y te decían, pero ahí está la guerrilla. No, pero allí hay una monja española que se llama Teresa, que quiero entrevistarla. Ah, ¿vas a ir a ver a la monja Teresa? Pero no vas a entrevistarte con la guerrilla. No, solamente voy a ver a la monja Teresa, la guerrilla no me interesa. Entonces tú conseguías ese salvoconducto para llegar a San José de las Flores y poder encontrarte allí con la guerrilla y poder hacer tus reportajes, y de paso te hacías una entrevista con la monja, con la hermana Teresa, que era una mujer muy interesante, ¿no? Entonces son imágenes de San José de las Flores, donde yo pasé muchos días de mi vida
donde dormí muchas noches, siempre arropado por estas monjas. Estaba la hermana Teresa y un par de monjas más salvadoreñas, y bueno, era un poco la vida cotidiana en lo que era un poco la retaguardia de la guerrilla antes de los combates. Había muchos niños en las guerrillas salvadoreñas, como ha ocurrido casi siempre en todas las guerrillas latinoamericanas. Chicos guerrilleros que perdieron la pierna por minas y que luego fueron evacuados y fueron llevados a Cuba en un acuerdo entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla, en la que me imagino que estaban presentes autoridades internacionales, entre ellas los diplomáticos españoles, que hicieron un gran trabajo, entre ellos el propio Yago, el propio Fernando. Soldados salvadoreños en Chalatenango, preparados para entrar en combate. Combates en El Salvador, evidentemente, como siempre, ya lo decía Ignacio Ellacuría, los americanos y los rusos ponen las armas y nosotros, los salvadoreños, porque se consideraba salvadoreño por encima de todo, ponemos los muertos. Esto fue la ofensiva del año de noviembre del 89. De hecho, fue pocas horas después de llegar a El Salvador, el mismo sábado, el día antes del entierro. Yo nada más dejar las cosas en mi hotelito de $7 la noche, me fui corriendo al frente y tomé fotografías. Unos días después la guerrilla consiguió llegar hasta el Sheraton, que era, digamos, el momento que penetró más en la capital entró en el Sheraton y se atrincheraron en el Sheraton, y la verdad es que nosotros conseguimos llegar. Atrocidades, esto era justo el día después del entierro de los jesuitas. Yo salí a la calle, había 2 guerrilleros muertos y unos paracaidistas de las Fuerzas Armadas. Estaban muy nerviosos, habían combatido durante 9 días, y uno de ellos cogió un cuchillo y le cortó las orejas a uno de los guerrilleros muertos, después de acuchillarle. Y esas son imágenes del fin de la guerra, imágenes de enero del año 92, el día mismo que hubo el encuentro que se llamó de la COPAZ, en la que guerrilleros y ejército salvadoreño, gobierno salvadoreño, hacían un gran acto de fin de la guerra. Y una vez que acabó ese acto, me acuerdo todavía que era un sábado, porque yo esa noche me tuve que ir por tierra hasta Guatemala para mandar las fotografías. En aquel tiempo no había internet y había que mandar las fotografías en rollos en los aviones, y como no había vuelo de directo a El Salvador, me tuve que ir a Guatemala para conseguir llegar al vuelo del domingo por la mañana, y conseguí que mis fotografías llegasen a Madrid el lunes. Y era un momento en el que los guerrilleros bajaron a la ciudad, a la capital, sin armas. Había muchísima gente por todas partes, y fueron momentos como muy curiosos, ¿no? Porque era el fin de una guerra que había empezado 12 años antes y que yo había cubierto desde que era prácticamente un crío. Este es el acto de la COPAZ. Aquí vemos a varios de los miembros de la comisión del Frente Democrático Revolucionario, Guillermo Ungo y Rubén Zamora, con Joaquín Villalobos, que era en aquellos tiempos el comandante más prestigioso militarmente hablando de la guerrilla, con jefes del ejército y con otros comandantes de la guerrilla. Aquí vemos a otro de los grandes extremistas derechas, que era el vicepresidente Merino, con el presidente Cristiani y otros jefes del gobierno. Y estas fueron las primeras, digamos, negociaciones, las primeras acuerdos en los que ejército y guerrilla dialogaban para entregar las armas, ¿no? Vemos aquí al actual presidente de El Salvador, Sánchez Terán, que, como todos saben, era un miembro de la dirección colegiada del FMLN, que eran 5 comandantes. Joaquín Villalobos, que fue el que tomó la palabra en este acto. Y rápidamente unas cuantas fotos que te dan un resumen de toda esta historia: civiles corriendo, soldados combatiendo, guerrilleros combatiendo, guerrilleros muertos, la mayor parte de ellos menores de edad. Ignacio en este famoso acto con otros miembros de otras iglesias ecuménicas, en un acto ecuménico. El entierro de los jesuitas. Fue un momento, la verdad, que muy tenso, porque
el presidente Cristiani